Como comenté en este tramo, este segmento, vamos a hablar de sobreprecios. Al requerir la elevación a juicio de la presente causa y al describir el hecho imputado, el fiscal de la instancia anterior se refirió a la concertación de sucesivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente los fondos públicos. Claramente, con la expresión sucesivos proyectos perjudiciales, el fiscal de instrucción se estaba refiriendo a las 51 obras viales que de manera irregular se adjudicaron a las empresas de Lázaro Báez durante el lapso estudiado, esto es 2003-2015, y que se utilizaron como el medio para perjudicar los intereses confiados y obtener un lucro indebido. Más allá de que, a criterio de este Ministerio Público, el perjuicio, como vamos a ver y como vamos a probar, se encuentra más que acreditado con las contundentes pruebas de cargo que venimos analizando, no obstante, el peritaje ordenado por el tribunal es útil y conducente para profundizar en el conocimiento de ciertos aspectos ya presentados preliminarmente en la investigación y para valorar, en los 5 casos abordados, cuál fue el alcance de la maniobra y la extensión de ese daño. Por eso, ese Ministerio Público Fiscal, cuando el tribunal ordenó dicha prueba, propuso perito de parte. Bien, para que se entienda bien, ¿cuáles fueron las obras seleccionadas? Del universo de las 51 obras comprendidas dentro de la imputación, se seleccionaron 5 obras para ser sometidas a peritaje. Esto es un muestreo. Los muestreos se hacen en todas partes del mundo y es una práctica habitual realizar muestreos sobre determinadas obras. En este caso, se tomó alguna de las obras seleccionadas, es la DNB 13191, obras básicas y pavimento en la Ruta Nacional número 3, tramo Avenida Circunvalación Caleta Olivia, con un presupuesto oficial de 126.500.000 pesos, el valor adjudicado 146.110.804. En definitiva, ustedes van a ver los datos acá, nosotros ya los hemos dicho, cada uno de estos datos ya los hemos mencionado, por lo cual con la ayuda que tenemos acá para que se pueda ver, vamos a ver estos datos desde ahí. Lo único que me interesa destacar que esta obra tuvo un avance al año 2015 del 43%. El plazo para realizar esta obra había sido de 36 meses. El expediente 16957, que también tenía un plazo en 36 meses y tuvo un avance de obra de 24%. El expediente DNB 18295, esto es autovía en Ruta Nacional número 3, tramo Radatili, kilómetro 1867. Vemos también que el avance de la obra fue de un 27%. El expediente 10.563, que tiene un presupuesto oficial, acá sí escuchen bien el monto, 640.148.519, que tenía que realizarse en 48 meses y tuvo un avance del 28%. El expediente 20.178, obras básicas, pavimento, Ruta Nacional número 288, tramo Estancia La Julia, Tres Lagos, sección 1, Estancia La Julia, kilómetro 75, un presupuesto mayor a los 637 millones de pesos. Tuvo un avance a diciembre de 2015 del 45%. Es decir, son todas obras que no finalizaron. Ninguna de estas obras finalizaron. Hubo extensiones de tiempo, hubo modificaciones de obra, ya las fuimos refiriendo a lo largo de este alegato. En lo que aquí interesa, cuáles fueron los puntos de peritaje, nosotros nos vamos a adentrar a un solo punto en este segmento, a un solo punto del peritaje, que es el punto A. Se determine si existieron sobreprecios en la confección de los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas particulares, como así también en las ofertas realizadas por las empresas adjudicatarias, debiendo especialmente considerarse los precios de plaza al momento de los hechos y la razonabilidad de las categorías incluidas en esos actos. Entonces, en el presente lo que vamos a abordar es el punto A, destinado a determinar si existieron sobreprecios. Bien, ¿quiénes fueron los que realizaron esta labor pericial del punto A? El perito oficial ingeniero civil del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ingeniero Eloy Bona,
el perito ingeniero de parte en representación del Ministerio Público Fiscal, el ingeniero Roberto Paniza, y la perita ingeniera de parte en representación de la defensa de Cristina Fernández, la ingeniera Adriana Alperovich. ¿A qué conclusiones arribó cada perito en punto a lo relativo a sobreprecios? Bueno, vamos a empezar a mencionar a la conclusión a la que arribó el perito Bona. El ingeniero Eloy Pablo Bona detectó en las 5 obras analizadas una diferencia en sobreprecio en dólares entre las ofertas de las empresas adjudicatarias y los presupuestos determinados pericialmente que ascendió a la suma de 198.168.776 dólares. Más de 198 millones de dólares. Cuando uno hace el desglose de los sobreprecios en cada una de estas obras, tenemos que la DNB 13.191 se estableció un sobreprecio de mayor a 11 millones, lo están viendo en pantalla, mayor a los 11 millones de dólares. Esto significa que la oferta de la empresa ganadora, Austral Construcciones S.A., estuvo un 30% por encima del presupuesto determinado pericialmente. El expediente 16957 se estableció un sobreprecio mayor a los 52 millones de dólares. Esto significa que la oferta de la empresa ganadora, Austral Construcciones, estuvo en un 110% por encima del presupuesto pericial. DNB 18.295 se estableció un sobreprecio mayor a los 30 millones de dólares. Esto significa que la oferta de la empresa ganadora, Cani Costilla, estuvo un 84% por encima del presupuesto pericial. En el expediente DNB 10.563 se estableció un sobreprecio de 37.826.874 dólares. Más de 37 millones de dólares. Y esto significa que la oferta de la empresa ganadora, Austral Construcciones, estuvo por encima del 38% del presupuesto pericial. Y finalmente, en la DNB 20.178 se estableció un sobreprecio mayor a los 66 millones de dólares. Estuvo un 80% del presupuesto pericial. Veamos a qué conclusiones arribó Paniza. Paniza, perito de parte propuesto por el Ministerio Público Fiscal, detectó que en el marco de las 5 obras analizadas, una diferencia de sobreprecio en dólares entre las ofertas de las empresas adjudicatarias y los presupuestos determinados pericialmente que ascendió a la suma de 202 millones en dólares, estamos hablando, ¿no? 202.140.616. Si tomamos en cuenta los montos a los que arribó el perito de la Corte y el perito también de parte del Ministerio Público Fiscal, son bastante similares, se acercan bastantes entre unos y otros. ¿Cómo se desglosó este monto total? En el expediente 13191 se estableció un sobreprecio de 12.702.619,8. Estamos hablando más de 12 millones de dólares. Esto significa que la oferta de la empresa ganadora, Austral Construcciones, estuvo por encima del 37% del presupuesto pericial. En la DNB 16.957 se estableció un sobreprecio que supera los 39 millones de dólares, 39.502.348. Y esto significa que la oferta de la empresa ganadora, Austral Construcciones, estuvo en un 66% por encima del presupuesto pericial. En el expediente 18.295 se estableció un sobreprecio mayor a los 29 millones de dólares, 29.329.581,6 de sobreprecio. Y esto significa
que la oferta de la empresa ganadora Can y Costilla estuvo en un 76% por encima del presupuesto pericial. En el expediente 10.563 se estableció un sobreprecio mayor a los 44 millones de dólares, 44.632.370 de sobreprecio. Estuvo por encima de un 47% del presupuesto pericial. Y el expediente 20.178 tuvo un sobreprecio mayor a los 75 millones de dólares, esto es 75.973.696. Y esto significa que la oferta de la empresa ganadora, Austral Construcciones, estuvo en un 100% por arriba del presupuesto pericial. Veamos qué es lo que concluye. Tenemos en cuenta entonces que tanto el perito de parte, el Ministerio Público, como el de la Corte, son coincidentes con los montos de sobreprecios, con algunas diferencias, por supuesto. Vamos a ver qué concluye la perita de parte propuesta por Cristina Fernández. En sentido diametralmente opuesto a sus dos colegas, la ingeniera Adriana Alperovich estimó que las 5 ofertas del Grupo Báez no solamente no contuvieron sobreprecio alguno, sino que además, conforme a la selección de ciertos ítems de cada obra que ella misma definió, llegó a la conclusión de que las ofertas de las empresas del Grupo Báez estuvieron, escuchen bien, 71.471.607 dólares por abajo. Concretamente, nosotros estamos en dólares, pero son en realidad 245 millones de pesos por debajo de los precios de plaza por esa misma calculadas. Acá lo vemos. Nosotros, como dijimos, lo pasamos en dólares para que se vea las diferencias entre unos y otros. En el expediente 13191, la oferta de la empresa ganadora, Austral Construcciones, para la perita, según ella, la oferta fue de 6.391.690.000, más económica que el presupuesto pericialmente calculado. También lo hacemos y lo pasamos a dólares. En el expediente 16957, la oferta ganadora de la empresa ganadora, esto es Austral Construcciones, que según ella fue la oferta más económica en 30.724.000, era más económica que el presupuesto pericialmente calculado. Y así podemos ver y desglosar cada uno de los expedientes. El 18.295, también 11.314.196 más económico que el presupuesto pericialmente calculado. En la 10.563, según ella, 27.706.891 pesos, dólares más económico que el presupuesto pericialmente calculado. El ADN 20.178, esta es la única excepción en que los cálculos del Perovich, según ella, la oferta de la empresa ganadora, Austral Construcciones, estuvo levemente por encima del presupuesto pericialmente calculado. En concreto, más de 4 millones de dólares, esto es 4.665.179, representativo de un 3,76% por arriba. Vimos también las planillas a las que hizo referencia la perita Alperovich. Me parece relevante aclarar, para evitar cualquier tipo de confusión, como dije recién, o una inadecuada interpretación de mis dichos, que la perita Adriana Alperovich presentó sus resultados en pesos argentinos. Nosotros, para este legato y al solo efecto de facilitar la comparación de esos resultados con los presentados por los colegas Bona y Paniza, hicimos los correspondientes conversiones a dólares norteamericanos, de acuerdo a la cotización oficial de esa moneda, Banco Central de la República Argentina, vigente para la fecha de la presentación de cada una de las ofertas peritadas. Esto simplemente lo hacemos para compararlo. Bien. En definitiva, el ingeniero Bona, para el ingeniero Bona, los presupuestos de oferta y adjudicación de las obras analizadas tuvieron un sobreprecio de 198 millones de dólares respecto del presupuesto determinado pericialmente. Para Paniza, los presupuestos de oferta y adjudicación analizados tuvieron un sobreprecio de 202 millones de dólares respecto de lo pericialmente calculado. Sin embargo,
para Alperovich, esos mismos presupuestos de oferta y adjudicación, conforme a una selección de ítems por ella realizada, resultaron 71 millones de dólares, concretamente 245 millones de pesos, más económicos que los precios de plaza por ella misma definidos. El cuadro que estamos presentando nos ilustra estas diferencias que venimos exponiendo. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, nos preguntamos rápidamente a qué se debe semejante diferencia entre los resultados obtenidos por el ingeniero Bona y Paniza, por un lado, y los de la ingeniera Alperovich. En primer lugar, basándonos exclusivamente en los números finales presentados por la perita de parte, Adriana Alperovich, hemos advertido una cuestión muy singular. Para la perita propuesta por la defensa, 4 de las 5 obras analizadas salían más caras que lo que el grupo Báez plasmó en cada una de sus ofertas. 4 de las 5 obras analizadas salían más caras que lo que el grupo Báez plasmó en cada una de las ofertas. Y la distancia aludida resulta aún más significativa si comparamos los números de Alperovich con los de los presupuestos oficiales elaborados anteriormente por la GDP de Santa Cruz, los cuales por lo general fueron siempre en promedio un 20% inferiores a las cotizaciones efectuadas al grupo Báez. Y ya rápidamente nos preguntamos, ¿con qué intención podría un empresario de la construcción ofertar y firmar una serie de contratos de obra pública que lo comprometen a realizar los trabajos bajo presupuestos que, según nos indicó la ingeniera Alperovich, no le alcanzan ni siquiera para cubrir los precios de plaza de los ítems principales de las obras? ¿Existe alguna explicación racional para comprender semejante inconsistencia? Evidentemente, algo no cuadra en las estimaciones proporcionadas por la perita de parte. Claro, porque el severo desacople que exhiben sus números se manifiesta claramente al compararlos con resultados contundentes y parejos presentados por sus colegas. Me refiero al perito ingeniero Bona y Paniza. Además, no existe una convergencia alguna con las estimaciones de costos que surgen de los presupuestos oficiales elaborados por la cuestionada AGDP de Santa Cruz, ni con las ofertas de las empresas ganadoras, ni Austral ni TAN. En definitiva, semejante situación nos ha exigido, una vez más, a realizar una indagación un poquito más profunda. Una indagación un poco más profunda a fin de conocer cómo cada uno de los profesionales actuantes arribó a este resultado. Bueno, miren, presupuestar una obra significa establecer de qué estará compuesta, ¿no? Una composición cualitativa. ¿Cuántas unidades de cada uno de sus componentes, ítems, serán necesarios para completar la construcción? Una composición cuantitativa. Aplicar precios a cada una de esas unidades de ítem de obra. Multiplicar los precios unitarios por las cantidades necesarias de ítem, obteniendo así el valor total de la obra. El presupuesto, entonces, tiene por objeto determinar anticipadamente el costo de la ejecución del material de una obra con base en los planos y las especificaciones técnicas del proyecto respectivo. De esa manera se calculan los cómputos de los trabajos a ejecutar, se hacen los análisis de precios unitarios de los ítems y se establece el valor total de la obra. En cuanto a los costos, en general se pueden identificar materiales, manos de obra, equipos, gastos generales. A los tres primeros, esto es materiales, mano de obra y equipos, se los denomina costos directos, toda vez que tienen una relación directa con la ejecución física de la obra. Por otra parte, los llamados gastos generales se los denomina costos indirectos, ya que no están directamente relacionados con los trabajos a ejecutar, sino más bien con el tiempo de ejecución de la obra. E incluyen, por ejemplo, gastos administrativos, mantenimientos, costos financieros, impuestos, pólizas, servicios públicos, comunicaciones, control técnico, campamentos, vías de acceso e imprevistos, por supuesto. Estos son los costos indirectos. Bueno, ¿cuál fue el método utilizado
por el perito Bona. En primer lugar, el ingeniero civil Eloy Bona dio por válidos los cómputos, es decir, las cantidades de los ítems. Y esto es importante. Bona da por válido esos cómputos. Esos cómputos que están dados en el presupuesto oficial y en las ofertas de las empresas adjudicatarias. En definitiva, no objetó ni revisó tal aspecto en su dictamen pericial, sino que su labor se centró en comparar los valores de ítem dados en los presupuestos oficiales y las ofertas de las empresas con los valores de ítem determinados pericialmente. Bien, primer paso, ¿cómo obtuvo esos valores periciales de los ítems? Para obtener los valores periciales, o sea, los precios de plaza, Bona revisó la documentación de un lote de obras ejecutadas en la contigua provincia de Chubut, que fue facilitada por Vialidad para su compulsa por parte de todos, o se los entregó a todos los peritos intervinientes. Como también analizó la documentación vinculada a la relicitación de las 3 obras sobre la Ruta Nacional número 3, que el Grupo Báez había dejado abandonada a partir del año 2015, y que forman parte también del conjunto de las 5 obras peritadas. Para conciliar entonces esos precios de las obras utilizadas para el estudio con las obras peritadas, Bona acudió a un programa que ofrece la ADNB denominado Barem y actualizaciones. Asimismo, en caso de no poder establecer el precio de plaza de algún ítem, decidió dar por válidos los presupuestos oficiales, o en su defecto, los que determinaron las empresas adjudicatarios. Y así explicó con toda claridad en la audiencia del 18 de abril del año 2022, dijo: en cuanto a la metodología propiamente dicha, en mi caso en particular, voy a hablar de la metodología para el punto A, en el cual lo que tuve en cuenta fue buscar un comparado de obras con situación, características y localizaciones similares a las 5 obras a peritar, en el cual se han determinado los precios y los costos de obras. Para eso, lo que se utilizó es un método muy similar al que brinda el Tribunal de Tasaciones de la Nación, particularmente las normas 1.6 y 3.1, que se encuentran dentro de la página web del Tribunal de Tasación de la Nación y es de acceso público, en el cual se utiliza un método comparativo seleccionando la información a utilizar. Entonces, se extrajeron los datos del cómputo y presupuesto oficial, en el caso que lo hubiera, o de las empresas adjudicatarias, en el caso que no existiera. Entonces, para esta tarea se utilizaron obras adjudicadas por Vialidad, el faltante de las 3 obras de la Ruta Nacional número 3 y obras de malla de la provincia de Chubut de los años 2011 y 2012. Por lo demás, para el cálculo del ítem movilización de obra, adoptó el valor del 5% del monto total determinado según la pericia. Bona estudió los valores de plaza de la mano de obra y los comparó con lo presupuestado por las empresas del Grupo AES, tomando como cargas sociales los valores dados por la Cámara Argentina de Construcción. En definitiva, a través de este procedimiento, el ingeniero Bona detectó una diferencia en sobreprecio en dólares entre los presupuestos de las empresas adjudicatarias y los presupuestos periciales, que, sumadas las 5 obras peritadas, ascendió a la suma de $198.168.776. ¿Cuál fue el método utilizado por el ingeniero Paniza? A diferencia de Bona y también de Alperovich, no dio por válidos los cómputos del ítem, cantidades. Es decir, Bona dio por válidos esos cómputos. Paniza no lo dio por válidos, sino que él procedió a recalcular las cantidades basándose en las especificaciones técnicas obrantes en los pliegos de cada una de las obras analizadas. Al respecto, el perito Paniza explicó en este juicio oral, en la audiencia del 18 de abril del año 2022, lo siguiente: fui desarrollando la pericia obra por obra, la cual figura en el expediente, observando no solamente que debía referirme al precio unitario, ya que estas obras se contrataban por el sistema de unidad de medida. O sea, una unidad de medida, el sistema indica cantidad y valor unitario.
Entonces, también en base a los presupuestos que había dentro de los pliegos, procedía a hacer un análisis de los cómputos métricos para los cuales se llegaba al precio definitivo. Aclarando, más adelante, traté de ver si había sobrecómputos, aparte de los sobreprecios. Porque en definitiva, y esto es muy importante, un sobrecómputo me llevaba a un sobreprecio final. Un sobrecómputo me llevaba a un sobreprecio final. Quedémonos con esto. Les pido que nos quedemos con esto porque después vamos a retomar. En definitiva, bajo estos parámetros, el ingeniero recalculó los volúmenes, las superficies resultantes, los ítems más significativos dentro de los presupuestos, respetando para ello los cómputos geométricos de largo, ancho y alto de los diferentes componentes del paquete estructural y obras complementarias de cada una de las rutas peritadas. Luego, cotejó y comparó esas cantidades obtenidas pericialmente con las indicadas en los pliegos oficiales y la planilla de las ofertas. Y quiero destacar especialmente este aspecto del peritaje del ingeniero Roberto Juan Paniza, dado que fue lo que llevó a este profesional a entregarnos, a nuestro modo de ver, una respuesta más íntegra, una respuesta más completa y acabada en torno al punto de pericia planteado por el tribunal. Y recordemos que se les había pedido a los peritos determinar si existieron sobreprecios, por lo cual nos resultó verdaderamente valorable este enfoque por parte del ingeniero Paniza, este enfoque que él le dio a esta cuestión, porque evidentemente si las cantidades de ítems fijadas en el presupuesto oficial y de oferta estaban exageradas o no tenían justificación, ello indefectiblemente se traducía en un mayor precio final y por lo tanto en mayores sobreprecios. En definitiva, lo que nos ha ilustrado el ingeniero Paniza es sencillamente que un sobreprecio puede generarse no solamente a través de la exageración de los precios unitarios de los ítems, sino también a partir de la exageración de las cantidades. Fue por dos vías. Y esto es muy interesante. Por eso, esta fiscalía, sin desmerecer el trabajo que hizo el perito de la Corte Suprema de Justicia, va a seguir en este alegato el dictamen de este ingeniero. Yo insisto, sin perjuicio de la prolija labor que desplegó también el ingeniero Bona. Ahora bien, luego de recalcular las cantidades Paniza, a los fines de establecer un precio de plaza de cada uno de los ítems, tomó los valores publicados en una revista centenaria, El Constructor, correspondiente justamente a las fechas de cada uno de los llamados a licitación. Explicó en la audiencia del textual del 18 de abril del año 2022, cuando un organismo oficial prepara un presupuesto testigo para llamar a un concurso, lo hace no como una empresa, analizando los precios unitarios, tomando valores de rendimiento, etcétera, porque no los conoce, porque depende de cada empresa, sino que toma valores de revistas especializadas. En el caso de obras civiles, lo más común es la revista de vivienda, o, como en el caso de las obras viales, el diario El Constructor, que es una edición centenaria que se viene utilizando como para determinar a priori precio testigo o precio base para la imputación de fondos y el llamado a concurso. Es importante destacar en este punto que Paniza, al igual que su colega Bona, en caso de no hallar el precio en un rubro específico del constructor, adoptó un valor proporcional a un ítem similar del presupuesto oficial o del presupuesto de adjudicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no encontraba en el constructor el precio, se quedaba con el precio del presupuesto oficial o el presupuesto de adjudicación. ¿Está bien? Y esto muestra que su tarea fue absolutamente noble porque cuando no encontraba directamente el precio del constructor, se lo daba lo que decía el presupuesto oficial o el presupuesto de adjudicación. Incluso, en caso de no obtener valor alguno a través de los métodos anteriores, adoptó un valor idéntico al del presupuesto oficial.
En estos términos lo explicó en el juicio, en la audiencia del 19 de abril del año 2022. El doctor Mola le preguntó si en la publicación de Constructor usted halló el precio de todos los ítems que era objeto de cotejo, o si es que no halló alguno, cómo suplió esa ausencia. Y Paniza contestó: en los casos en que no había un precio en el diario Constructor, se colocaba el precio de la oferta adjudicada directamente. Finalmente, a todo esto le añadió a su precio el costo máximo de mano de obra en zona austral, más 18% conforme a las tablas salariales de la UOCRA. Y a su vez multiplicó todo eso por el coeficiente de pase de las empresas adjudicatarias. 1,76 en el caso de Austral Construcciones, 1,70 en el caso de Can y Costilla. A través de esta metodología, el ingeniero Paniza detectó una diferencia en sobreprecios en dólares entre los presupuestos de empresas adjudicatarias y los presupuestos periciales, que sumadas las 5 obras peritadas ascendió a la suma de 202.140.616 dólares. Ahora bien, más allá del número final aquí presentado, no quiero soslayar algunos hallazgos relevantes que obtuvo el ingeniero Paniza a través del ya mencionado recálculo del cómputo de ítems, cantidades previstos en los presupuestos de obras. Y en este sentido, resaltó el ingeniero que existió un ítem al que tanto en los presupuestos oficiales, digo, los presupuestos de AGBP, como en las ofertas de las empresas adjudicatarias del Grupo BAES, se le asignó una llamativa preponderancia por sobre todos los demás. Me refiero a los terraplenes con compactación especial. Cabe aclarar muy brevemente que estos terraplenes son ni más ni menos las bases sobre las cuales se asientan los caminos y que una vez concluida cada obra quedan sepultados debajo del asfalto. Tengamos en cuenta esto. Al perito le llamó la atención un ítem determinado, la preponderancia que tiene un ítem determinado sobre otros ítems de las obras. Justamente, terraplenes con compactación. Como dije, son las bases sobre las cuales se van a asentar los caminos. Y una vez que concluye la obra, queda sepultado abajo. Por ese motivo, es allí donde suelen albergarse los mayores abusos y los mayores fraudes en materia de obras públicas. Porque es como esconder la basura debajo de la alfombra, como dice el refrán. Ahora bien, no pocas fueron las sorpresas con las que se topó el ingeniero Paniza tras recalcular las cantidades de estos costosísimos terraplenes. Veamos qué sucedió en cada uno de los 5 casos. Expediente 13.191, obras básicas y pavimento, ruta nacional número 3, tramo circunvalación Coleta Olivia. El cómputo oficial para esta obra indicaba que la avenida Circunvalación Caleta Olivia demandaría la construcción de 434.390 metros cúbicos de terraplenes con compactación, lo cual, a su vez, requeriría de una inversión mayor a los 23 millones de pesos, tomando que el costo unitario del terraplén es de 53,31 metros cúbicos. Lo estamos viendo acá. Todo esto transformaba el ítem terraplenes con compactación especial en el más costoso de toda la obra, al insumir el 15,85% del presupuesto total previsto para la obra. Y digo, es importante porque tras proceder al recálculo de las cantidades de este ítem, escuchen bien, el ingeniero Paniza detectó que en rigor de verdad solo se precisaban 229.675 metros cúbicos de terraplén.
lo cual requeriría una inversión real de 4.803.283 pesos, si se tiene en cuenta el 20,91 pesos al metro cúbico. Fíjense las diferencias. Y fíjense que con esto, la incidencia de los terraplenes en el costo de la obra bajaba radicalmente, de 15,85% a 4,49%, pasando así de ser el primer ítem de más costo al séptimo lugar en la clasificación general de ítems. Veamos la tabla comparativa que estamos analizando. En la licitación 16.957, autovía en ruta nacional número 3, kilómetro 1864, kilómetro 1908, el cómputo para esta obra indicaba que la autovía sobre la ruta nacional 3, tramo kilómetro 1864-1908, demandaría la construcción de 1.280.649 metros cúbicos de terraplenes con compactación especial, lo cual a su vez requeriría una inversión mayor a los 71 millones de pesos, si tenemos en cuenta que el precio por unitario del terraplén es de 55,58 pesos el metro cuadrado. Todo esto, por supuesto, transformaba el ítem terraplenes con compactación en el más costoso de toda la obra, porque insumía un 23% del presupuesto total. Ahora bien, tras proceder al recálculo de las cantidades de este ítem, el ingeniero Paniza detectó que en rigor de verdad solo se precisaban 798.720 metros cúbicos de terraplén para la construcción de esta obra. Y una inversión real, 17.417.207 pesos. Es decir, 21,81 pesos por metro cúbico. Fíjense las diferencias. Con esto, por supuesto, la incidencia de los terraplenes en el costo total de la obra bajaba radicalmente, del 23% al 9%, pasando así a ser del primero al quinto en la clasificación general de los ítems, según su incidencia en el presupuesto total de la obra. Pero continuemos y sigamos viendo la licitación 18.295. El cómputo oficial para esta obra indicaba que la autovía sobre la ruta nacional 3, tramo Radatili, kilómetro 1867, demandaría la construcción de 953.914 metros cúbicos de terraplenes con compactación especial, lo cual, a su vez, requeriría de una inversión de 56.767.432 pesos, precio unitario del terraplén 59,51 por metro cuadrado. Todo esto también transformaba el ítem terraplenes con compactación en esta obra en el más costoso de toda la obra, al insumir el 27% del presupuesto total previsto para la obra. Ahora bien, tras procederse al recálculo de las cantidades de este ítem, el ingeniero Paniza detectó que en rigor de verdad solo se precisaban 589.056 metros cúbicos de terraplén para la construcción de esta obra, lo cual requería una inversión real de 12.407.286 pesos. Estamos hablando 21,06 pesos por metro cúbico. Con esto, la incidencia de los terraplenes en el costo total de la obra bajaba radicalmente, del 27% al 10%, pasando así del primero al quinto lugar en esta clasificación general de ítems, según la incidencia del presupuesto total de la obra. Vayamos entonces a la obra 10.563.
Fíjense que en esta obra, el cómputo oficial para esta obra indicaba que los trabajos sobre la ruta provincial 47 demandarían la construcción de 1.619.100 metros cúbicos de terraplenes con compactación, lo cual, a su vez, requeriría una inversión mayor a los 209 millones de pesos, si tenemos en cuenta el precio unitario del terraplén, a 133,32 el metro cúbico. Todo esto transformaba el ítem de terraplenes con compactación en el más costoso de toda la obra, porque insumía aproximadamente 34,38% del presupuesto total previsto. Ahora bien, cuando se recalcula esto, cuando se recalculan las cantidades de este ítem, el ingeniero Paniza detecta nuevamente que en rigor de verdad solo se precisaban 971.460 metros cúbicos de terraplén para la construcción de esta obra. Y una inversión real de 40.622.427, si tenemos en cuenta que el metro cúbico sale 50 pesos con 0,5. Con esto, entonces, la incidencia de los terraplenes en el costo total de la obra bajaba radicalmente, del 34,38% al 11,17%, pasando del primero al cuarto lugar en esta clasificación general de ítem que tiene según la incidencia en el presupuesto total de la obra. Y fíjense, la última de las obras que analizó el perito. En el expediente 20.178, obras básicas y pavimento en la Ruta Nacional 288, tramo Estancia La Julia, Tres Lagos, sección 1, Estancia La Julia, kilómetro 75. El cómputo oficial para esta obra indicaba que los trabajos sobre la Ruta Nacional 288 demandarían la construcción de 1.828.224 metros cúbicos de terraplenes con compactación, lo cual, a su vez, requeriría de una inversión de 258.821.671 pesos. El precio unitario del terraplén se calculaba 141,57 pesos el metro cúbico. Todo esto transformaba el ítem terraplenes con compactación especial en el más costoso de toda la obra, al insumir el 44% del presupuesto total previsto para la obra. Una vez que se recalcula las cantidades de este ítem, el ingeniero Paniza detectó que en rigor de verdad solo se precisaban 239.238 metros cúbicos de terraplén para la construcción de esta obra, lo cual requería una inversión real de 39.532.695 pesos. Si tenemos en cuenta que el metro cúbico sale 53,48 pesos. Con todo esto, nuevamente, vemos que la incidencia de los terraplenes en el costo bajaba radicalmente, de 44 al 13%, pasando del primero al tercer lugar. En este caso, tal como ha podido observarse, la diferencia entre la cantidad de terraplén calculada en el cómputo oficial y la calculada en el cómputo pericial ha sido sumamente notable. Fíjense los montos. Fíjense los montos. ¿Cuál fue el cómputo oficial? ¿Cuál fue el cómputo de peritaje? Fíjense los montos en juego. 258 millones frente a 39 millones. 259 millones. Fíjense que tanto es así, que de haberse construido la cantidad de terraplenes que indicaban los cómputos oficiales, la altura de esta sección de la Ruta Nacional 288 habría superado a una persona de 1,88 m de estatura, señores jueces. Así debería ser el terraplén si tenemos en cuenta que hicieron eso, que utilizaron esa cantidad de terraplenes con compactación.
Fíjense lo que le estamos diciendo. Con esta ilustración ustedes lo pueden comprender. Y fíjense la cantidad de terraplén. Así debería ser la ruta. Sin embargo, cuando en el año 2016 esta sección de la Ruta Nacional 288 fue inspeccionada por el personal de la Unidad de Auditoría Interna de NAB, tales funcionarios pudieron constatar in situ, fíjense lo que es la calzada, in situ, que esa calzada apenas se levantaba unos pocos centímetros del ras del suelo. Señores jueces, es algo evidente, notable. Mírenlo. Es una foto del año 2016. ¿Dónde está levantada la ruta en 1,80 m? Son cuestiones evidentes. Las estamos viendo. Incontrastables. Volvamos ahí. Así debería ser la ruta. Creo que no supera la suela del zapato del inspector. No supera la suela del zapato. Mírenlo. Está más alto él. Ahí debe haber 1,80 m. Realmente escandaloso, señores jueces, desde todo punto de vista. Escandaloso. En definitiva, como anticipamos, la pericia o peritaje elaborado por el ingeniero Paniza detalló que justamente aquel ítem tan particular, los terraplenes, alrededor del cual la experiencia indica que suelen concentrarse los mayores abusos tendientes a esconder esos gastos injustificados, fue precisamente el que en estos 5 casos estudiados más incidió en el valor final de la obra. Fíjense, 16% en circunvalación Caleta-Olivia, 23% en la autovía sobre la Ruta Nacional 3, 27% en la autovía Rada-Tilly, 35% en la Ruta Provincial 47, 44% en la Ruta Nacional 288. Y en este sentido, cabe recordar, según lo determinado por este mismo perito, semejante incidencia de los terraplenes careció de toda justificación. Había cuenta de que tras recalcular los cómputos del ítem, el ingeniero Paniza reconstruyó que los terraplenes con compactación especial no debieron haber incidido en un más 11% en promedio sobre el costo total de cada una de las rutas estudiadas. Semejantes hallazgos muestran que los presupuestos oficiales y los de las ofertas de las empresas del Grupo Baez no fueron elaborados bajo parámetros técnicos. Ya lo estamos viendo de todas formas. Sino más bien con el afán de acaparar ilegítimamente la mayor cantidad de recursos públicos como fuera posible. A tal punto esto es así que en tan solo 5 de las 51 obras analizadas en este juicio lograron quebrar la triste barrera de $200 millones de sobreprecio. Y esto no solo emergió a partir del descalabro detectado con los terraplenes, sino también, por ejemplo, a partir de la inocultable dispersión de precios por kilómetro construido que evidencian las estimaciones de costos justamente proporcionadas por la comitente y la contratista. Por ejemplo, en el marco de 2 obras similares que compartían la misma tipología, estamos hablando de rutas de calzada única, me refiero concretamente a la ruta provincial 47 y la ruta nacional 288, la misma empresa contratista, Austral Construcciones de Lázaro Báez, cotizó $1.467.106 por kilómetro a construir en la ruta provincial 47 y $2.038.850 por kilómetro a construir en la ruta nacional 288. Es decir, hubo entre ambas obras una millonaria diferencia de más de $500.000 por kilómetro.
cuando, reitero, se trataban de obras similares que compartían la misma tipología. Y además, las ofertas fueron formuladas a solo 7 días de distancia de una y la otra. Y el oferente era la misma empresa en ambas licitaciones, Austral Construcciones. Insisto, hay una diferencia, son obras simultáneas y hay una diferencia de $500.000 por kilómetro. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? La ingeniera Adriana Alperovich, perita por parte de la defensa de Cristina Fernández, no adoptó ninguno de los procedimientos que siguieron sus colegas ingenieros. En primer lugar, optó por focalizar su análisis en una selección de ítems que fueron seleccionados por ella misma. Es decir, a diferencia de sus colegas, Bona y Paniza, no analizó la totalidad de los ítems que figuraban en el presupuesto oficial, en los presupuestos de oferta, de adjudicación de las obras peritadas, sino que limitó su análisis a ciertos ítems que ella misma escogió por considerarlos principales. Y esto fue resaltado como un grave inconveniente por parte de su colega ingeniero Bona, quien, al ser invitado en este juicio a emitir opinión sobre las metodologías empleadas por sus colegas, manifestó: yo un poco le comenté en mi presentación, entendí que mi metodología era más homogénea y más precisa al tomar todos los ítems de distintas obras. Utilicé una sola fuente de información, como fue tanto las obras adjudicadas por Vialidad Nacional como los coeficientes que brinda la misma Vialidad Nacional para la readecuación o redeterminación de precios. Y entiendo que de esa manera se cumple con el objetivo solicitado por el tribunal en cuanto a ser lo más preciso y representativo de la idea. Me parece a mí que tomar todos los ítems es más representativo que tomar solo algunos de ellos. Y claro, sí, por supuesto que esto es así. Con respecto a los cómputos, cantidades de ítem, Alperovich se plegó sin más a lo que figuraba en los presupuestos oficiales de adjudicación. Con relación al valor de plaza de los ítems, Alperovich refirió que debía recalcular primero el precio de los insumos que componen cada uno de los ítems y para eso consideró necesario, escuchen bien, obtener el valor de cada insumo en origen o fábrica y añadirle el costo del transporte a la zona de obra. Valor de cada insumo en origen o fábrica y añadirle el costo del transporte a la zona de obra. Además, introdujo como variable a considerar la potencia y rendimiento de las máquinas utilizadas para completar cada una de las tareas. Todos estos particulares procedimientos emprendidos por la perita de la defensa también fueron objeto de una serie de críticas y discrepancias por parte del ingeniero Paniza, quien dijo en la audiencia del 18 de abril del año 2022, la ingeniera Alperovich dijo: bueno, hagamos análisis de precios de los ítems. Yo no estuve de acuerdo, porque le dije que se trataba de obras que se usaban precios de referencia o precios testigos, que en general los organismos lo hacían mediante las publicaciones oficiales a las que hice referencia, Diario Constructor, la revista Vivienda, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que usamos un criterio, como acaba de decir el ingeniero Bona, homogéneo, y no tomar, como consideró la ingeniera, precios de distintas fuentes. O sea, ella, bueno, dijo, bueno, el rendimiento de esta máquina Caterpillar me da tanto, pero resulta que la máquina utilizada era un Maxu. Eran dos máquinas distintas. En definitiva, a través de esta tan cuestionada metodología, la perita por la defensa llegó a la conclusión de que las ofertas del Grupo Báez en las 5 obras peritadas fueron 71 millones de dólares más económicas que los precios de plaza determinados pericialmente por ella.